Bienvenidos a mi canal, donde desenterramos secretos, analizamos relaciones y por supuesto chismeamos un poco. Yo soy y hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en el apasionante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Amor Real, o como se conoce originalmente Senkalkam. Pero ojo. No solo vamos a hablar de su romance en pantalla, sino de todos esos rumores y fotos que han encendido la llama de la pasión, tanto dentro como fuera del set. Así que prepárense para un viaje lleno de emoción, especulaciones y, por supuesto, muchas imágenes que nos van a dejar suspirando. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por estar. Y si ya eres parte de esta familia chismosa, bienvenidos de nuevo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré la información más jugosa y los análisis más interesantes. Así que, ¿listos para empezar? Dale al botón de suscribirse y acompáñenme. Bien, empecemos por el principio. Amor Real, o Senkalkam, fue un fenómeno, una verdadera bomba televisiva. La historia de Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura que sueña con una beca y a quien la vida le da un giro inesperado, y Serkan Bolat, un hombre de negocios frío y calculador, que en el fondo esconde un corazón de oro, nos enganchó a todos. La trama, llena de malentendidos, mentiras y situaciones cómicas, combinada con una química desbordante entre los protagonistas, fue la fórmula perfecta para el éxito. Y por supuesto, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían, incluso sin mediar palabra. Era mágico. Era como si la energía del set estuviera electrificada por su presencia conjunta. Y por supuesto, el público no tardó en preguntarse, ¿será que esta chispa traspasa la pantalla? Y efectivamente los rumores no se hicieron esperar. Desde el primer momento, los fans comenzaron a especular sobre una posible relación. Las redes sociales se inundaron de fotos, análisis y teorías. Los foros de discusión hervían con conjeturas y cada detalle, cada like, cada comentario, era analizado con lupa. Los fans, como verdaderos detectives, buscaban pistas que confirmaran sus sospechas. Y, ¿saben qué? Parecía que la intuición de los fans no iba tan desencaminada. Empecemos por el principio de todo este revuelo, por el origen de la tormenta mediática. Durante la grabación de la serie, las redes sociales explotaban. Ya no solo eran sus interacciones en pantalla, sino también las fotos filtradas de los rodajes, donde se les veía cómplices, riendo y a veces un poquito demasiado cerca. Las imágenes en el set, tomadas por fans o incluso por miembros del equipo de producción, mostraban una cercanía innegable. Se les veía bromeando, abrazándose y compartiendo momentos que iban más allá de la mera profesionalidad. El equipo de producción, los compañeros de reparto, todos hablaban de una conexión especial entre Hande y Kerem. Las entrevistas, los detrás de cámaras, todo parecía confirmar la creciente especulación. Incluso hay entrevistas donde los propios actores evadían las preguntas sobre su relación con sonrisas, miradas cómplices y respuestas ambiguas que lo decían todo. Evitar la respuesta directa, jugar con las palabras, dejar que el misterio alimentara la curiosidad del público. Una estrategia que sin duda funcionó a la perfección. Las primeras fotos que realmente avivaron la llama fueron aquellas que los mostraban juntos, fuera del set, en situaciones más cotidianas. Cenas, paseos, salidas con amigos, visitas a eventos. Las pruebas eran cada vez más contundentes. Se les veía compartiendo momentos de ocio, disfrutando de la compañía del otro, y dejando atrás la fachada de personajes de la serie para mostrar su verdadera personalidad. Y por supuesto, no faltaron las famosas historias de Instagram, donde compartían momentos que a pesar de no ser explícitos, dejaban entrever una intimidad innegable. Un atardecer, una canción, una frase de película compartida, una foto de un desayuno, un comentario con emojis sugerentes, pequeños detalles que combinados, construían un rompecabezas muy sugerente y que alimentaban la esperanza de los fans. La sutilidad de sus publicaciones era parte del juego, y cada nuevo post era interpretado y analizado al detalle. Pero lo que realmente desató la locura, lo que transformó la especulación en casi certeza, fueron las fotos de sus vacaciones. Sí, amigos míos, vacaciones juntos. En las playas paradisíacas de las Maldivas, en la romántica Toscana italiana. La pareja disfrutaba de momentos románticos y se mostraba muy cercana ante las cámaras.
Besos apasionados, abrazos tiernos, miradas de complicidad que lo decían todo. Era innegable, Andy y Kerem eran pareja, y el mundo entero, o al menos su legión de fans, lo celebraba. Las imágenes de sus viajes, capturadas por paparazzi o compartidas por ellos mismos, ran la confirmación que todos esperaban. Playas de ensueño, atardeceres románticos, risas compartidas, la evidencia era irrefutable. Los fans no podían estar más felices. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde la trama romántica da un giro, como en la mejor de las telenovelas. Porque, como en toda relación, incluso las más idílicas, hubo momentos de tensión y rumores de ruptura. Los medios turcos, siempre al acecho de los detalles más jugosos y de las polémicas, comenzaron a hablar de discusiones y distanciamientos. Se decía que tenían personalidades muy diferentes y que, a pesar del amor, la convivencia era difícil. Se especulaba sobre desacuerdos en cuanto a sus agendas profesionales, sobre diferencias en sus estilos de vida, sobre el precio de la fama y la presión mediática que sufrían. Incluso se especuló sobre terceras personas y posibles infidelidades, rumores que alimentaban la maquinaria del chismorreo. Drama. Un drama que mantenía a los fans en vilo, y que convertía cada aparición pública, cada foto, en un nuevo episodio de la telenovela, Andy y Kerem, el amor en tiempos de fama. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como en todo en la vida, hay que tomar las cosas con pinzas, analizar la información con cautela y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Es cierto que hubo momentos de altibajos, de roces y de tensiones. La convivencia, la presión mediática, las agendas profesionales, todo eso puede influir en una relación. Pero al final, Andy y Kerem demostraron que su amor era más fuerte que cualquier rumor, que su conexión era genuina y que estaban dispuestos a luchar por su relación. Superaron las adversidades, sortearon los obstáculos y, aunque su relación llegó a su fin, dejaron claro que el cariño, el respeto mutuo y los buenos recuerdos permanecían. La madurez con la que afrontaron su separación, la ausencia de escándalos y declaraciones incendiarias, el respeto por la privacidad del otro, todo eso demostró la solidez de su vínculo y la importancia que le daban a su historia. Después de la separación, las redes sociales siguieron hablando de ellos, como si la historia no hubiera terminado, sino que hubiera entrado en una nueva temporada. ¿Volverían a estar juntos? ¿Quién sería la nueva pareja de cada uno? ¿Cómo sería su relación después de la ruptura? Las especulaciones no cesaron y cada foto, cada publicación, cada encuentro casual era analizado al detalle. Los fans se dividieron entre los que mantenían la esperanza de una reconciliación y los que aceptaban la ruptura y simplemente deseaban lo mejor para ambos. El interés por sus vidas personales se mantuvo intacto, y la curiosidad por sus futuros amorosos no hacía sino aumentar. Hande, por su parte, ha continuado con su exitosa carrera de actriz y modelo, consolidándose como una de las figuras más importantes de Turquía. La hemos visto en nuevas series y campañas publicitarias, siempre luciendo espectacular, derrochando elegancia y demostrando su versatilidad como artista. Su belleza, su estilo y su talento la han convertido en un icono de la moda y en una de las actrices más cotizadas del momento. Y por supuesto, su vida personal también ha sido tema de conversación constante. Rumores de romances, fotos con nuevas parejas, apariciones en eventos. Hande siempre está en el candelero. Su nombre es sinónimo de éxito, y su vida privada sigue siendo objeto de interés para los medios y los fans. Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado nuevas series y películas, demostrando su talento actoral y su versatilidad, y explorando diferentes facetas de su arte. Su carisma, su profesionalismo y su compromiso con su trabajo lo han convertido en uno de los actores más respetados de la industria turca. Al igual que Hande, su vida sentimental ha sido objeto de interés, y cada nueva relación o encuentro es analizado por los medios y los fans. Su presencia en eventos, sus entrevistas y sus redes sociales son seguidas de cerca, y cada detalle es interpretado y comentado. Pero, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de Hande y Kerem? ¿Qué conclusiones podemos extraer de este torbellino de emociones, rumores y fotos? Primero, que la química en pantalla puede ser real, que la conexión entre dos personas puede traspasar la ficción y que el amor, a veces, surge donde menos te lo esperas. La magia que vimos en Amor Real no fue solo producto del guión y de la dirección, sino también de una conexión genuina entre los actores.
Segundo, que las redes sociales pueden ser tanto una herramienta maravillosa para conectar con el mundo, como una fuente de presión y especulación. La fama y la exposición mediática tienen un precio, y la vida privada de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público. Tercero, que las relaciones, incluso las más bonitas y aparentemente perfectas, pueden tener altibajos y que al final, lo importante es el respeto, el cariño o mutuo y la capacidad de aprender de la experiencia. Las relaciones son complejas y ninguna está exenta de desafíos. Y por último, que los fans siempre estarán ahí, apoyando a sus ídolos, soñando con el amor y manteniendo viva la llama de la esperanza. La conexión entre los fans y sus ídolos es un vínculo especial, una relación de afecto y admiración que perdura en el tiempo. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que su amor fue real? ¿Creen en la magia que transmitieron juntos en pantalla? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de amor real? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías y sus anécdotas sobre esta historia. Quiero saber qué piensan. Quiero leer sus análisis, sus predicciones y sus deseos. Quiero compartir con ustedes esta pasión por el chismecito y por las historias de amor. Y llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Amor Real, hasta los rumores, las fotos y las especulaciones que encendieron la pasión. Hemos explorado su química en pantalla, sus momentos fuera del set, sus vacaciones, sus rupturas y sus futuros. Espero que hayan disfrutado de este viaje, que se hayan emocionado, que hayan recordado con cariño la serie y que se hayan divertido. Muchas gracias por acompañarme, por sus comentarios, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad chismosa. Ustedes son lo mejor. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y recuerden, el amor, como las series turcas, siempre da de qué hablar.